Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast de Red Salvia, un proyecto impulsado por la Fundación Santa María la Real y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Un espacio para compartir voces, aprendizajes y experiencias reales sobre un tema que, aunque está muy presente en nuestro día a día, cuesta todavía mucho nombrar: la soledad no deseada en las personas mayores. La soledad no deseada es un fenómeno complejo, no siempre se ve, no siempre se reconoce y muchas veces no se expresa en voz alta, pero sus efectos son profundos. Afecta al bienestar emocional, a la salud física, a la calidad de vida y al sentimiento de pertenencia de quien lo sufre. En España, más de 2 millones de personas mayores viven solas. 1 de cada 5 reconoce sentirse sola de manera persistente. Detrás de estas cifras hay historias, trayectorias y momentos vitales que merecen ser escuchados. En Red Salvia creemos que hablar de soledad no es hablar de situaciones personales aisladas o responsabilidades individuales, sino de un reto social que nos concierne a todas y a todos. Y que la manera de empezar a transformarlo es precisamente esta: generar espacios de acompañamiento, de apoyo, romper el silencio y nombrar lo que sentimos. Por eso hemos titulado este primer episodio Romper el silencio, primeras voces frente a la soledad. Hoy vamos a escuchar no solo datos y análisis, sino también experiencias profesionales y testimonios en primera persona de quienes han participado en este primer equipo activo de acompañamiento de Red Salvia, desarrollado en Manzanares el Real, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas. En esta primera parte hablaremos con 2 invitadas que conocen muy bien la realidad sobre la soledad no deseada: Gemma Serna, trabajadora social de la Mancomunidad Las Cañadas, y Beatriz Remedios, técnica de acompañamiento de Red Salvia. Con ellas vamos a intentar responder algunas preguntas clave. ¿Qué entendemos por soledad no deseada? ¿Por qué cuesta tanto reconocerla? ¿Qué herramientas desde la práctica profesional ayudan de verdad a acompañar y prevenir este sentimiento? Así que gracias por estar aquí y empezamos. Entramos en la primera parte de este episodio, donde queremos comprender mejor qué es la soledad no deseada y por qué es tan importante empezar a hablar de ella. Para ello, hoy nos acompañan 2 personas fundamentales en el primer equipo de acompañamiento activo de Red Salvia, celebrado en Manzanares el Real. Por un lado, Gemma Serna, trabajadora social de la Unidad de Dependencia, Discapacidad y Personas Mayores de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas. Gracias por estar aquí, Gemma. Gracias por invitarme. Y también contamos con Beatriz Remedios, compañera de la Fundación Santa María la Real, técnica del proyecto y responsable del acompañamiento a personas mayores en Red Salvia. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a las 2 por acompañarnos y compartir vuestra mirada profesional y sobre un tema que sabemos que es complejo, sensible y muy presente en vuestro trabajo diario. Vamos a empezar por lo básico y por lo más difícil, que es definir qué es la soledad no deseada, qué es lo que la caracteriza en el día a día de las personas mayores con las que trabajáis. Gemma. Yo entiendo la soledad no deseada como una distancia entre la conexión social que una persona necesita y lo que realmente tiene. No es estar solo, sino sentirse solo. Eso conecta con lo emocional. No tener a alguien que te acompaña, que te escuche, que te comprenda. Esa parte, esa necesidad humana básica produce un dolor social. Y ese dolor social influye en el estado de ánimo, en la autoestima y muchas veces también en la salud física. Beatriz. Bueno, pues como ha dicho Gemma, la soledad, para mí la soledad no deseada es una soledad no escogida, es un sentimiento de desconexión, de falta de vínculos significativos pues, con otras personas, donde pues, una persona se pueda sentir valorada, escuchada, que se la tiene en cuenta. Estas situaciones se pueden dar efectivamente aunque físicamente estés acompañado. No tiene nada que ver, es algo totalmente emocional y un sentimiento que va totalmente aparte. Además, con el paso de los años, el círculo social de las personas pues, se va reduciendo, ya sea pues, por pérdidas de otras personas, un cambio de domicilio, incluso enfermedades. Y eso pues, es un reto, ¿no? a una nueva realidad, que es volver a socializar y volver a crear nuevos vínculos.
vínculos. Además, los cambios de roles, tanto laborales como familiares, es un nuevo reto y un proceso de adaptación que la persona necesita y no es para todas las personas el mismo tiempo y de la misma manera. Bueno, habéis recogido las dos, que a veces se confunde, ¿no? Y se da por hecho que la soledad tiene que ver con vivir sin compañía, pero sabemos que es mucho más complejo que eso y que, bueno, pues que esta soledad tiene dimensiones emocionales, sociales e incluso existenciales. Gemma, ¿dirías que sigue costando entenderla así, de una manera más amplia? Yo sí, realmente entiendo que es difícil entenderla todavía en toda su complejidad. ¿Por qué? Porque tiene diferentes dimensiones la soledad no deseada. Una dimensión social, que es que pierde relaciones significativas para la persona, una dimensión emocional, que es sentirse desconectado con todo tu alrededor, y una dimensión existencial, que tiene que ver con el sentir que ya no se ocupa un lugar en la vida de nadie. Entonces hay formas de la soledad que no se ven, que es ese sentimiento de tristeza, de vacío, de falta de ganas. También se produce una experiencia incómoda para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos hace vernos como más vulnerables. Por eso es tan importante el ver toda esa complejidad que lleva la soledad no deseada y no solamente verla esa parte de sentirse solo. Beatriz, ¿por qué sigue siendo tan difícil reconocer en público que una persona se siente sola? ¿Qué ideas equivocadas o qué estigmas siguen presentes en torno a la soledad? Para muchas personas mayores sigue siendo muy complicado, primero porque se exponen emocionalmente, ¿no? Y sigue existiendo pues a lo mejor ese miedo a la vergüenza, al prejuicio, el temor a sentirme una carga para, ¿no? para mi entorno. En vez de verlo como un problema más estructural, se sigue viendo pues como algo, un fracaso personal, ¿no? Más bien. Además, opino que en algunos casos la falta de comprensión del entorno, de familiares, amigos, sigue siendo hoy en día un problema, ya que muchas personas mayores pues, no creen merecer, ¿no? esa ayuda o no quieren ser una carga para las familias o se van a sentir incomprendidos pues, porque si no paras de salir o no paras de hacer cosas, ¿no? Pero va más allá de todo eso. Entonces creo que también el miedo a no sentirse comprendidos puede ser también un problema para verbalizarlo, ¿no? Y luego, aunque se ha ido visibilizando a lo largo de los años todo este problema, ¿no? de la soledad no deseada, y hay cada vez más programas contra esto, se sigue viendo la vejez pues, como el fin, como una desconexión, ¿no? Y entonces hay que hacer un cambio en la sociedad, un cambio social y estructural para que esto empiece a cambiar de verdad. Bueno, sabemos, en línea con lo que decís, sabemos que muchas veces dar ese primer paso de verbalizar me siento solo o me siento sola marca una diferencia enorme, ¿no? Abre muchos caminos. Desde tu trabajo, Gema, ¿qué cambia cuando una persona pone palabras a esto que está viviendo? Es muy importante, porque cuando una persona te verbaliza y pone en palabras ese sentimiento, te está abriendo una puerta a sus emociones, a su mundo emocional. Entonces, puedes ahondar en qué necesita, en escucharla, en ver en qué la puedes apoyar, y deja de ser también algo como difuso y vergonzante. El expresar me siento solo, a mí me parece que es un acto de valentía y autocuidado. Es el poner en palabras cuando una persona dice me siento sola, es decir, esto que me pasa importa, le importa a alguien y yo me importo. Entonces, cuando alguien se atreve a nombrar la soledad y se siente escuchado, no se siente juzgado. Esa parte me parece muy importante. Sí que lo es, sí. Beatriz, en Manzanares el Real, durante el desarrollo del primer equipo activo de acompañamiento, ¿habéis visto que este reconocimiento facilita ese acceso a recursos o a la apertura hacia nuevos vínculos?
Pues la presencia de un equipo activo de acompañamiento, por supuesto, que facilita el acceso a recursos, ya que siempre en los primeros pasos se dan acompañados de los profesionales, ¿no? Y eso al final pues hace a la persona sentirse un poco más seguro, un poco más guiado, ¿no? En el proceso, además de la apertura a nuevos vínculos. Al final, crear un espacio donde la persona puede contar su experiencia, como había comentado Gema, puede hablar sin sentirse juzgado, viendo que otras personas están viviendo lo mismo, pues, o situaciones parecidas, pues crea de manera natural un espacio de apoyo mutuo donde las personas crean unos vínculos fuertes. Y también conseguir esto pues nos permite a los profesionales darnos una idea a nosotros sobre cómo actuar, ¿no? Y hacer el trabajo de una manera más individualizada y que nos marquen ellos también a nosotros un poco el camino a seguir. Gema, ¿dirías que nombrarla es también una forma de romper esta idea de que es un problema privado, individual, y empezar a verlo como algo que se puede abordar desde la comunidad? Hay que romper con esa idea de que es algo íntimo, ¿no? Como de la esfera de lo privado, de que cada uno tiene que resolverse sus problemas. Entonces, hay que verlo que no es un fallo personal, sino es una consecuencia, esto me parece muy importante, de cómo nos organizamos como sociedad, de cómo estamos cuidando a nuestros mayores. Cuando alguien deja de ser algo íntimo, lo verbaliza, lo pone en palabras, deja de ser su problema para convertirse en nuestro desafío. Entonces hay que tejer de nuevo lo que la soledad ha ido rompiendo. Muy bonita la idea, Gema, del desafío común. Para quienes nos estén escuchando y quizá vivan o acompañen situaciones parecidas, nos gustaría compartir herramientas que realmente funcionan. Vosotras que estáis en primera línea, ¿qué estrategias o recursos habéis visto que generan más impacto en las personas mayores? Yo, de base, yo creo que tenía que ser transversal a todos los seres humanos, es la humanidad. La humanidad, la amabilidad, la empatía. Eso debe ser algo fundamental. El escuchar sin mirar el reloj, el tomarse su tiempo, qué actividades les gustan, qué tiene sentido para ellas. Todo eso reactiva el entorno, se retoman vínculos, los vecinos, un comercio en el que entras y te llaman por tu nombre, el médico, la médica de cabecera, la enfermera que va a tu casa, todo eso genera un espacio en el que te sientes parte de una comunidad y eso es muy importante. Además, me parece algo destacable y casi en palabras mayúsculas, destacar la continuidad de las actividades, el que una actividad no sea puntual, sino que se lleve en el tiempo, que esa presencia vuelva, que genera una relación que a la vez se sostiene, ¿no?, en el tiempo, como decía, y transforma esa soledad en vínculo. Muy importante. Beatriz. Bueno, pues aparte de lo que ha dicho Gema, que me parece muy importante, suscribo el acompañamiento y el seguimiento de las personas, sobre todo el acompañamiento, el guiarles en los primeros pasos para que sean también autónomos luego más adelante en conocer recursos, en conocer actividades, fomentar la participación social, ¿no? Para que se sientan en una comunidad, para que se sientan arropados, reforzar las capacidades de cada persona, porque a veces, y lo hemos visto en este curso, a veces se les olvida, pero todos tenemos y ellos, por supuesto, también. Entonces hay que reforzar y recordar esas capacidades y también pues apoyar en nuevas habilidades, tanto tecnológicas como sociales, como comunicativas, para que bueno, pues ellos tengan una autonomía personal y puedan ser autónomos, que ya lo son, pero que puedan ser mucho más autónomos en el conocimiento de recursos y de nuevas realidades. Desde el propio proyecto Red Salvia, ¿qué tipo de acompañamientos, actividades o metodologías han tenido mejor acogida dentro del equipo de este primer piloto?
Pues en Red Salvia el acompañamiento individual ha sido clave, porque se ha creado un espacio donde las personas pues, pueden expresarse a lo mejor y comentar ideas o preocupaciones que a lo mejor en el grupo pues, cuesta más exponer. Además, al haber creado un grupo pequeño, vamos a decir, en el grupo hemos sido 15, aunque por circunstancias pues han participado algunos menos, han sido alrededor de 12 personas. En grupos pequeños los vínculos que se crean son mucho más fuertes, más reales, se conocen mejor y funcionan, bajo nuestra experiencia, pues mejor que en grupos más amplios. Uno de los objetivos que tenemos en la Fundación y que hemos cumplido es fomentar la participación más autónoma de todos los participantes del programa en actividades y en conocimiento de recursos. Siempre les hemos acompañado en los primeros pasos, como por ejemplo el primer paso en conocer tu trabajador social, ¿no? Por ejemplo, de referencia, o conocer a entidades para participar en un voluntariado. Entonces, esos primeros pasos acompañados, pues también a ellos les han hecho sentir mucho más seguros para empezar. ¿Y qué han destacado más las personas que han participado en él? Lo que nos han comentado a nosotros, trabajar en talleres participativos, tanto entre ellos exponer sus experiencias como hacer actividades intergeneracionales que también hemos hecho, pues al ser todo muy participativo les ha enriquecido mucho y les ha, como decía uno de nuestros participantes, les ha abierto la mente, que eso me parece que es bonito y es muy importante, a nuevas realidades, a conocer, ¿no? A conocer otras cosas que a lo mejor metido en tu propio mundo no conoces. Y bueno, creo que hemos cumplido con ese objetivo y creo que la mayoría de ellos todas estas actividades las han valorado positivamente. Muchas gracias. Gemma, en tu caso, desde servicios sociales y el trabajo de proximidad, ¿qué herramientas comunitarias consideras esenciales para prevenir la soledad no deseada? Pues desde servicios sociales y desde el trabajo en proximidad es muy importante coser territorio. Vuelvo a esa metáfora de tejer, ¿no? En una mancomunidad como la nuestra, que tiene 6 municipios, tienen sus particularidades y su dispersión territorial, y hay que tener muy en cuenta todo eso. Claro, nosotros no llegamos a todos los sitios, intentamos publicitarnos de alguna forma, pero necesitamos de la colaboración de toda la comunidad, que sean nuestros oídos y nuestros ojos a la hora de detectar esas personas que pueden encontrarse en esta situación de soledad no deseada. Porque también hay que entender que ni en todas partes la soledad es igual, ni en todas las personas es igual cómo se siente. Entonces, es importante que los recursos se adapten a la persona y no al revés. Hay personas que pueden salir a la calle, ir al centro cultural, ir al ayuntamiento, donde se realicen las actividades, pero nos encontramos otros casos que, bien por problema territorial en el que no hay transporte público regular, que no disponen de vehículo propio para desplazarse, o que por problemas físicos no pueden salir de casa, entonces la comunidad tiene que entrar en ella, tienen que entrar en su casa y verlos en ese espacio, porque si no adaptamos los recursos a las personas, va a haber gente que se nos va a quedar fuera y que lo necesita. Bueno, la coordinación, que ya lo he dicho, la coordinación local es importantísima, vecinos, asociaciones, todos los profesionales que trabajan de farmacia, de salud, todos tenemos que velar por esto, por este problema que tenemos que trabajar juntos. Y hay que devolver ese protagonismo a las personas mayores que están ahí, que tanto han hecho por nosotros. Y me gustaría, para que quedase claro, es la importancia en todo esto, que no se ve también, es por lo menos yo así lo siento, el tener un profesional de referencia, en el que te llamen, hayas estado en su casa, tú les llames por teléfono y sepas de su vida, de que le preguntes por qué le ha pasado su perrito, qué arreglaste esto, cómo ha ido esta cita médica, ay, sí te vi hace tanto, es verdad, ¿te acuerdas de mí? Entonces eso genera una confianza que permite luego activar toda la comunidad.
Y esta frase, si me lo permitís, lo voy a leer porque me parece muy importante y recoge un poco todo. Al final, prevenir la soledad en un territorio tan diverso es como tejer un gran manto, hilo a hilo, municipio a municipio, y siempre adaptándolo a la persona, porque no todas viven la soledad del mismo modo, ni todas tienen las mismas posibilidades de salir a buscar compañía. Recoge perfectamente las ideas que estamos planteando, ¿no? Y es que hay tantas soledades como personas. Y bueno, solo agradeceros a Beatriz y a ti, Gemma, vuestra participación, que hayáis compartido esta mirada tan valiosa, que hayamos recogido entre todas pues, esta complejidad de la soledad no deseada, que tiene muchas caras, que acompañarla requiere escucha, tiempo y es imprescindible una labor comunitaria. Y con esto vamos a la segunda parte de este podcast. Vamos a escuchar voces que han vivido en primera persona esta realidad. Decíamos que detrás de cada dato y de cada análisis, de cada concepto, hay experiencias, historias y emociones y que merecen ser contadas. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ti. Entramos ahora en la segunda parte de este episodio. Si en el primer bloque hemos escuchado la mirada profesional, ahora queremos acercarnos a algo igual de importante, la experiencia directa, las vivencias reales de quienes han participado en el primer equipo activo de acompañamiento de Red Salvia o quienes han acompañado de cerca a alguien que ha participado en él. Hoy nos acompañan dos personas muy generosas que han aceptado compartir su historia con nosotras y con vosotros. Por un lado, Isabel, participante del equipo de Manzanares el Real, y por otro, Paloma, hija de otra participante y enfermera especialista en geriatría y cuidados paliativos y miembro de ADENID, la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética. Cada una de ellas viene para aportarnos una mirada distinta, complementaria, sobre cómo se vive o cómo se acompaña la soledad no deseada. Gracias a las dos por estar aquí y por dar este paso tan importante, poner voz a lo que muchas veces cuesta nombrar. Gracias, Isabel. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. cariño. Y gracias, Paloma. Desde nuestra experiencia vemos que muchas veces la soledad no llega de golpe. Aparece en momentos concretos. Una pérdida, la llegada de una enfermedad, un cambio de residencia o simplemente un día que notas que falta alguien con quien poder hablar o compartir. ¿Os habéis sentido o os sentís identificadas con esto? Bueno, me llamo Isabel, como ya ha dicho Sara. Vivo en Manzanares desde hace 2 años y mi falta o mi sensación de vacío fue cuando falleció mi madre. No sé, tenía una unión, algo especial entre ella y yo, y fue eso, el vacío y esa soledad, cuando nos hizo cambiar de dirección y nos vinimos a vivir a Manzanares. Muchas gracias, Isabel. Paloma. Como dice Isabel, pues bueno, cada persona, ¿no?, tiene su vida, su trayecto vital y en la vida te vas encontrando con personas que, pues, el síndrome del nido vacío, ¿no? De repente sus hijos se van. Personas mayores que se quedan viudas, sobre todo las mujeres. También gente joven se encuentra en soledad. Pero bueno, pues sí, estamos todos y cada uno de nosotros podemos llegar a conocer a alguien que se encuentra con una soledad, ya no físicamente, sino una soledad no deseada por esa percepción que se decía en el primer bloque, de sentirse solo realmente. Así es. Bueno, hablar de estos sentimientos no es fácil muchas veces y a veces incluso cuesta reconocérselo a uno mismo o a una misma. En tu caso, Isabel, ¿fue fácil ponerle nombre, hablarlo con alguien? ¿Con quién lo compartiste? Con el primero que lo compartí fue con mi marido y él lo sabía, que en realidad cuando mi madre faltase iba a cambiar la situación. Entonces, pues bueno, lo compartimos los dos y decidimos los dos venirnos, buscarnos otro sitio. Él siempre había querido venirse aquí a la parte de la sierra, pero a mí pues lo quería, claro. Cuando falleció mi madre, pues ya es el vacío, es la falta de algo y ya fue el cambio de domicilio.
Bueno, o sea que como dices, ponerle nombre, compartirlo y hablarlo con tu marido fue lo que desencadenó Sí. el cambio, ¿no?, que os trajo aquí a Manzanares el Real y bueno, y que sirvió para enfrentar esa soledad. Y muy a gusto y muy contenta, de nuestro cambio, los dos, y muy bien. Muchas gracias. Y en tu caso, Paloma, Sí. ¿cuándo fuiste consciente de que tu madre podía encontrarse en una situación de riesgo? Pues ya llevamos muchos años anticipándonos a esta situación. Mi madre tenía, igual que Isabel, una relación muy cercana con su madre, entonces sabíamos que cuando mi abuela falleciera, ella se iba a sentir sola, a pesar de encontrarse con toda la familia. Por otro lado, al año siguiente falleció mi padre. Por lo tanto, ella además se quedó sola, no solamente por las personas que habían desaparecido, sino a nivel físico. Ella se encontraba sola en casa. Nosotros teníamos muchísimo miedo y nos estábamos anticipando ya a esa situación. Es verdad que la muerte de mi padre pues fue de manera abrupta, casi no la dio tiempo, de hecho todavía está haciendo su duelo. Y era una de las cosas que más miedo nos daba referente a la soledad, que ella se encontrara sola. Es que, de hecho, yo a día de hoy todavía pues me siento muy empática, ¿no?, en su situación. Digo, ¿cómo se encontrará ella de estar toda la vida con mi padre, que además era una persona pues pues que ha dejado un vacío grande, era su confidente? Era una persona con la que pasaba el tiempo, desde jóvenes siempre se han encontrado muy, muy unidos, entonces era algo que nos daba muchísimo miedo. Pero bueno, pues gracias a esa forma de ser que tiene ella y gracias a esos recursos sociales y personales que ha tenido, ha conseguido salir adelante. Y pues bueno, una de estas cosas es el proyecto de Red Salvia, que me parece súper interesante y me cuenta cosas desde que está en este proyecto, pues que me parece pues muy buenas. Es que de aquí solamente pueden salir cosas buenas. Así es que pues estamos orgullosos de ella, la verdad, de cómo ha ido saliendo adelante todos sus hijos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, una vez que se reconoce esa soledad o que se detecta una situación de posible riesgo de sentir soledad, ¿cómo es el siguiente paso? El de buscar ayuda, el de buscar un espacio, una actividad, un grupo. ¿Cómo llegaste, Isabel, a participar en Red Salvia o a encontrar los recursos municipales? Pues nosotros fue un anuncio que vimos en el ayuntamiento, no sabíamos de qué se trataba lo de Red Sabia, pero bueno, siempre está la curiosidad y estamos nosotros, tenemos mucha iniciativa en participar en cosas. Es como llenarte, pues eso, un poquito ese vacío, eso, y entonces compartir con la gente, haces una piña con cada grupo, porque nosotros hacemos actividades, bueno, yo en yoga, gimnasia, movilidad, baile, y yo me encuentro bien, me encuentro feliz, porque no sé. Ya te digo que en Manzanares ha sido una experiencia y está siendo, y nos encontramos bien. Gracias, Isabel. Paloma, Nada, a ti. cuando tu madre empezó a participar en el proyecto, que ya mencionabas un poquito en la anterior respuesta, en esas primeras sesiones, ¿qué crees que le ayudó a sentirse acompañada, a darse cuenta de que no estaba sola en esto que estaba viviendo? Pues mira, de este proyecto yo creo que se sacan cosas como, por ejemplo, ha conocido a más gente. Normalmente ella iba con sus 3 amigas y ya no salía de ahí, se va a jugar al Rumi. Y sin embargo, en este proyecto ha encontrado gente de diferentes niveles culturales que ella me comenta, me están enseñando un montón de cosas. Se está autoconociendo a ella misma y está pudiendo ofrecer también a los demás lo suyo. Le aumenta la autoestima, porque lo estoy viendo. Es que, pues fíjate, yo no sabía que podía conseguir hacer esto, pues, y nos hemos ido a dar un paseo y les he enseñado tal, les he enseñado cual. Así es que en ese sentido, pues creo que le está dando un montón de autoconfianza, está conociendo nuevas personas, como he dicho, nuevas actividades,
De hecho, yo creo que de aquí saldrán otras actividades que ya se están pensando entre ellos mismos para el futuro. O sea, que pues eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Isabel, si tuvieras delante a una persona que se siente sola y que no sabe cómo dar ese primer paso, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle desde tu experiencia? Lo primero, hablar con la persona. Me considero que soy una persona cariñosa. Entonces, que ella me explique, me diga cómo se encuentra, no se encuentra, y luego decirle yo de qué modo he conseguido hacer todas estas actividades y darle ese ánimo o ese apoyo o acompañarla o no sé, 1000 cosas que fuesen necesarias para que esa persona la veas una sonrisa. Eso es muy importante, el ver a una persona que se reía o que se ríe, sacarle esa sonrisa de estar satisfecha es muy importante para mí. Bueno, qué importante, ¿no? Lo que dices de contarle Sí, cómo puede hacer para participar, cómo exactamente. puede hacer para hacer todo esto que yo ya he hecho, ¿no? Exacto. Bueno, Paloma, ¿qué le dirías tú a otros familiares que se han encontrado en tu misma situación? ¿Qué le diría, en primer lugar, a la población general? Y es que ya desde jóvenes que aumenten sus recursos sociales, que intenten ver en perspectiva qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Cómo se van a encontrar? Entonces, cuanto más abran sus círculos, mejor para ellos. Más posibilidades tienen de no caer en esa soledad. Y ya, una vez que estamos en esa prevención, ¿no? También prevenir la incapacidad, el sentirse bien, el sentirse con una salud en el envejecimiento, ¿no? Pues con una buena alimentación, con un ejercicio físico y evitar esa incapacidad. Por otro lado, a esas familiares que me estás diciendo, pues también si ya tenemos a una persona con esta situación, lo que haría es conocer a esa persona, saber de dónde partimos, cuál es su historia de vida, conocer cuáles son sus gustos. Voy a contar una anécdota, ¿no? Y es que recuerdo que mi madre, al principio de esta situación en la que se quedó viuda, mi hermana le buscó una amiga. Y dijo mi madre, perdona, pero es que yo no necesito que me busques amigas. Yo quiero encontrar a alguien que realmente sea de mi gusto, pero yo no puedo estar yéndome con quien tú quieras. Entonces, eso, conocer a esa persona y saber cuáles son sus gustos. Y por otro lado, no solamente hacerla que ella salga, sino introducirla en tu vida, ¿no? Si puedes ir con ella a hacer alguna actividad en algún sitio, pues ella va a encontrar otro nuevo círculo donde conocerá a más personas y de ahí pueden salir nuevas relaciones. Es verdad que hay que incitarles, ¿no? A participar en proyectos como este o a conocer personas, pero es cierto que creo que puede ser algo más transgeneracional. No solo empujarles a que ellos salgan. Y también creo que es importante no hacerles responsable de su propia soledad, porque es una responsabilidad de todo, como decía antes la trabajadora social. Cogerles de la mano e intentar, de alguna forma, pues introducirles en esta sociedad de nueva forma, porque cuando están metidos en el pozo es muy difícil que una persona sola salga. Hay que ayudarles, hay que tirarles la cuerda e intentar sacarles de ahí. Por recoger lo que decía Gemma antes y que vuelves a traer tú, este desafío conjunto, ¿no? Y común, tanto a nivel comunitario como familiar, de pues afrontar juntos todo lo que trae la soledad no deseada. Bueno, muchas gracias a las dos por vuestra sinceridad, por vuestra valentía y por vuestra generosidad para compartir algo tan íntimo. Escucharos nos recuerda que la soledad no deseada no es un destino que se puede nombrar, se puede pedir ayuda y hay caminos para volver a conectar con uno mismo, una misma y con la sociedad, con la comunidad. Sobre todo que no estamos solos ni solas en este proceso. Y con esto cerramos el primer episodio de nuestro videopodcast de Red Salvia. Podéis ver este episodio y los siguientes a través de nuestra web
www.redsalvia.es, en Spotify y en ebooks. Hoy hemos compartido miradas profesionales, también voces en primera persona, que nos recuerdan que la soledad no deseada existe y que tiene muchas formas, pero también que podemos afrontarla si la nombramos, la visibilizamos y buscamos apoyo en nuestro entorno. Queremos dar las gracias a todas las personas que habéis participado, a Gema, a Beatriz y, por supuesto, a quienes habéis compartido vuestra experiencia más personal con tanta generosidad, a Isabel y a Paloma. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño. Gracias. Y gracias, como no, a quienes estáis al otro lado, viendo y escuchando este espacio. Este es solo el comienzo. Os invitamos a seguir este podcast, a compartirlo y a acompañarnos en los próximos episodios, donde seguiremos hablando de herramientas, de historias y de iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y combatir la soledad no deseada. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar ahí y por formar parte de Red Salvia.